¿Qué tal amigos de la Tlayuda Chida? Este es el análisis de la quiniela 1991. Dentro de esta quiniela podemos encontrar partidos correspondientes a la segunda división española, que son dos encuentros, un partido correspondiente al Mundial Femenil, dos partidos de la Liga Brasileña, seis partidos que son de clasificatoria para la Eurocopa y finalmente los tres amistosos. El encuentro que abrirá la quiniela es el cuarto partido, el de Estonia contra Irlanda del Norte. Será el 8 de junio a las 11 de la mañana. Y el que finalmente cerrará esta quiniela es el noveno partido, el de Macedonia-Austria, el día 10 de junio a la 1:45. Sin más por decir, comencemos con el análisis. El primer partido es el amistoso entre México y Ecuador. Este amistoso se llevará a cabo en Estados Unidos. Cabe mencionar que México tiene un partido antes de este encuentro y es contra Venezuela el día 5 de junio a las 9 de la noche. México en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, siendo la victoria más reciente contra Paraguay. Por su parte, Ecuador en sus últimos 5 encuentros acumula 2 empates, 2 victorias y una derrota, siendo un empate contra Venezuela su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance está parejo en los últimos 5 partidos, con 2 victorias para cada equipo y un empate. Cabe mencionar que el resultado más reciente, es decir, la victoria de Ecuador, se dio en un partido oficial y fue en la Copa América, aunque también tiene un asterisco, ya que, como sabemos, ya en las últimas ediciones que participaba la selección mexicana, mandaba al equipo B, por así decirlo. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de México. El segundo partido también es un amistoso, es entre Estados Unidos y Venezuela. También se llevará a cabo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un partido antes contra Jamaica el día 5 de junio, mientras que Venezuela pues tiene partido antes contra México también el día 5 de junio. Estados Unidos en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, una derrota y un empate. Y como local acumula 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos. Por su parte, Venezuela acumula 3 empates, una victoria y una derrota, siendo un empate contra Ecuador su resultado más reciente. Ya como visitante acumula 2 victorias, 2 empates y una derrota. Ya en los enfrentamientos directos, en los últimos 5 partidos, el balance le favorece a Estados Unidos con 3 victorias y hay 2 empates. Cabe mencionar que el último partido oficial que se jugaron entre ambos equipos fue el 22 de junio de 93 en el marco de una Copa América. El resultado fue un empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Estados Unidos. El tercer partido es entre Perú y Colombia. Este encuentro se llevará a cabo en Perú y es un amistoso. Cabe mencionar que Perú tiene un partido antes contra Costa Rica el día 5 de junio a las 8 de la noche. Perú en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, un empate y una victoria, siendo una derrota contra El Salvador su resultado más reciente. Como local, en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas. Colombia, por su parte, acumula 4 victorias y una sola derrota en sus últimos 5 partidos, siendo su victoria más reciente contra Panamá. Como visitante acumula un empate, 3 victorias y una derrota. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 encuentros, el balance le favorece ligeramente a Colombia con una victoria y hay 4 empates. En los últimos 5 partidos donde Perú fue local, hay 4 empates y una victoria para Colombia. Cabe mencionar que la última vez que Perú ganó como local, bueno, cabe mencionar que el local en estas cosas de selecciones pues es muy ambiguo debido a que pues no siempre juegan como tal local en su país, sino solo administrativamente. Retomando lo anterior, la última victoria de Perú como local fue el 24 de agosto del 97. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Colombia. El cuarto partido ya corresponde a las clasificatorias para la Eurocopa. El encuentro es entre Estonia e Irlanda del Norte. Estonia en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra Gibraltar su resultado más reciente. Como local en sus últimos 3 partidos acumula 2 derrotas y un empate. Por su parte, Irlanda del Norte acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra Bielorrusia su resultado más reciente. Como visitante, en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas y 2 empates. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance le favorece a Irlanda del Norte ligeramente con 3 victorias y hay 2 victorias por parte de Estonia, siendo una victoria de Irlanda del Norte el resultado más reciente. Cabe mencionar que
El encuentro más reciente data de este mismo año. Sin embargo, de ahí nos tenemos que remontar al 2011 y posteriormente hasta el 2006. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El quinto encuentro es entre Azerbaiyán y Hungría. Azerbaiyán en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, una victoria y 2 derrotas, siendo un empate contra Lituania su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula una victoria y 3 empates. Hungría, por su parte, acumula 3 victorias, una derrota y un empate en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra Croacia su resultado más reciente. De visitante, en sus últimos 5 encuentros acumula 3 derrotas y 2 empates. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance le favorece totalmente a Hungría con 5 victorias, aunque cabe mencionar que el encuentro más reciente data del 2011 y de ahí nos tenemos que remontar hasta el 99 para tener al otro encuentro. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Hungría. El sexto partido es entre Finlandia y Bosnia-Herzegovina. Finlandia en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, siendo una victoria contra Armenia su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula 3 victorias y una sola derrota. Bosnia por su parte acumula 2 victorias, 2 empates y una derrota en sus últimos 5 encuentros, siendo un empate contra Grecia su resultado más reciente. Como visitante acumula 2 victorias, 2 empates y una sola derrota. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos únicamente se han enfrentado una vez, data del 2004 y fue una victoria de Bosnia. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del local, gana Finlandia. El séptimo encuentro es entre Grecia e Italia. Grecia en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un solo empate, siendo una derrota contra Turquía su resultado más reciente. Ya como local en sus últimos 3 partidos acumula 2 victorias y una sola derrota. Italia por su parte acumula 4 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros, siendo una victoria contra Liechtenstein su resultado más reciente. Como visitante, en sus últimos 3 partidos acumula una victoria y 2 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece a Italia con 2 victorias y hay 3 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El octavo partido es entre Letonia y Eslovenia. Letonia tiene un encuentro contra Israel el día 7 de junio a la 1:45, mientras que Eslovenia se enfrenta a Austria el 7 de junio también a la 1:45. Letonia en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas y 2 empates, siendo una derrota contra Polonia su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula 2 derrotas y 2 empates. Eslovenia, por su parte, acumula 5 empates en sus últimos 5 partidos. De visitante, en sus últimos 5 encuentros acumula una victoria, 2 derrotas y 2 empates. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 3 partidos que tenemos información, el balance le favorece ligeramente a Eslovenia con 2 victorias y hay una victoria por parte de Letonia, siendo esta victoria de Letonia en el 2004 y las de Eslovenia en el 99 y en el 98. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El noveno partido es entre Macedonia y Austria. Macedonia tiene un encuentro contra Polonia el día 7 de junio a la 1:45, mientras que Austria se enfrenta, como ya lo dije en el encuentro anterior, contra Eslovenia el 7 de junio a la 1:45. Macedonia en sus últimos 5 encuentros acumula 3 victorias, un empate y una derrota, siendo un empate contra Eslovenia su resultado más reciente. Como local en sus últimos 4 partidos acumula 4 victorias. Austria, por su parte, en sus últimos 5 encuentros acumula 3 derrotas, una victoria y un empate, siendo una derrota contra Israel su resultado más reciente. Como visitante, en sus últimos 4 partidos acumula una victoria y 3 derrotas. En los enfrentamientos directos, ambas selecciones aún no se han enfrentado. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. De las clasificatorias para la Eurocopa nos vamos a Brasileirao. El encuentro es entre el CSA y el Botafogo. CSA son las siglas de Centro Deportivo Alagoano.
El CSA en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 derrotas y una victoria, siendo una derrota contra el Atlético Mineiro su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula una victoria, una derrota y 3 empates. El Botafogo por su parte acumula 4 victorias y una sola derrota en sus últimos 5 partidos, siendo su victoria más reciente contra Vasco da Gama. Como visitante acumula 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Tampoco se han enfrentado en estos ambos conjuntos. De hecho, el CSA acaba de ascender a la Serie A brasileña. También cabe mencionar que el Botafogo es séptimo con 12 puntos, mientras que el CSA está en la posición 17 con 6 puntos. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante. El 11º partido es entre Fluminense y Flamengo. El Fluminense tiene un encuentro contra Cruzeiro el día 5 de junio a las 5:15 de la tarde, mientras que el Flamengo tiene un partido contra el Corinthians el día 4 de junio a las 7:30 de la noche. El Flamengo se encuentra en la posición número 4 con 13 puntos, mientras que el Fluminense en la posición 16 con 6 puntos. El Fluminense en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias y 3 derrotas, siendo una derrota contra el Atlético Paranaense su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 encuentros acumula 2 victorias, 2 derrotas y un empate. El Flamengo por su parte acumula 4 victorias y una sola derrota en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra el Fortaleza su resultado más reciente. Como visitante acumula una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece al Flamengo con 3 victorias, hay una victoria para el Fluminense y un empate. Y en los últimos 5 partidos donde el Fluminense fue local, el balance también le favorece al Flamengo con igual cantidad de victorias, con 3 victorias. Hay una victoria para el Fluminense y un empate. La última vez que el Flamengo se impuso como visitante fue el 27 de marzo del 2019, mientras que la última vez que el Fluminense se impuso como local fue el 24 de febrero del 2018. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El partido número 12 corresponde al Mundial Femenil que se lleva a cabo en Francia. Esta jornada es la jornada número 1 correspondiente a la fase de grupos. Es entre Australia e Italia. Australia en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 derrotas, siendo una derrota contra Holanda su resultado más reciente. Por su parte, Italia acumula 3 victorias y 2 empates en sus últimos 5 partidos, siendo una victoria contra Suiza su resultado más reciente. Cabe mencionar que estos equipos tampoco se han enfrentado. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate, ya que el grupo está algo apretado en cuanto a selecciones de buen nivel en la rama femenil. El 13º partido es entre Extremadura y Mallorca, es de la segunda división española. Cabe mencionar que sucedió una tragedia debido a que cerca del viernes o sábado, no recuerdo, pues falleció este exjugador del Sevilla, del Real Madrid y de otros equipos. La Perla o la Joya, no sé cuál era su apodo, pero su apellido era Reyes. Sin embargo, cabe mencionar que él se lo buscó. O sea, iba como a 230 kilómetros por hora, se le ponchó una llanta y perdió el control. De hecho, él no fue la única víctima. Me parece que también su primo o hermano falleció instantáneamente. Y su primo y otro hermano, porque eran 3 los que iban, resultó con quemaduras de 3er grado o algo así. Así que ya saben, amigos de la Tlayuda, mucha precaución al volante, no arriesguen sus vidas ni las de los demás. Extremadura se encuentra en la posición número 15 con 49 puntos, mientras que el Mallorca se encuentra en la quinta con 67 puntos, aún con 2 jornadas por jugar, ¿no? Extremadura en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una derrota, siendo un empate contra Lugo su resultado más reciente. Como local en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, una derrota y un empate. Mallorca por su parte acumula 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos, siendo una derrota contra el Deportivo La Coruña su resultado más reciente. Ya como visitante acumula una victoria, 3 derrotas y un empate.
Ya en los enfrentamientos directos entre ambos conjuntos, el balance es a una victoria por equipo y hay un empate, siendo este empate el más reciente. Y del empate que suscitó en el 2018, nos tenemos que ir hasta el 99 y para ver las victorias de cada equipo. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate entre ambos conjuntos. El último partido es entre el Sporting de Gijón y el Cádiz. El Sporting de Gijón prácticamente ya no se juega nada, está en el 9º lugar con 58 puntos, únicamente le falta un partido para ya terminar la liga, mientras que el Cádiz se encuentra en la 6ª posición con 64 puntos. El Sporting de Gijón el Cádiz tiene un encuentro contra el Extremadura el día 4 de junio a las 2 de la tarde. El Sporting de Gijón en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, un empate y una sola victoria, siendo esta victoria la más reciente y se dio contra el Reus. Como local en sus últimos 4 partidos acumula una victoria, una derrota y 2 empates. Por su parte, Cádiz en sus últimos 5 encuentros acumula 5 empates, siendo el más reciente contra el Granada. Y como visitante acumula 2 victorias y 3 empates en sus últimos 5 encuentros. Ya en los enfrentamientos directos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece al Sporting de Gijón con 2 victorias, hay 2 empates y una victoria para Cádiz. Cabe mencionar que los encuentros que se encuentran más recientes datan del 2017 al 2018 y ahí el balance le favorece al Cádiz con una victoria y hay 2 empates. A partir del 2017 nos tenemos que remontar hasta el 2008 para ver el siguiente encuentro entre ambos conjuntos. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Cádiz. Pues esto ha sido todo, amigos de la Vida Chida, esperemos que les haya sido de utilidad. Sin más, pues les deseamos un muy buen inicio de semana y suerte en sus respectivas quinielas. Nos vemos la próxima semana.